mesero y dice, si no me equivoco, usted es maestro. Y es maestro del Álvaro Obregón. Y yo, ¿y cómo supiste? Me admiré bastante, ¿verdad? Pues por la camiseta que trae puesta. No me acordaba que decía aquí maestro del Álvaro Obregón, pero es la camiseta que trae. Pero comenzó con la pregunta, si no me equivoco, ¿verdad? Y pensaba en esto y decía yo, a veces nosotros traemos la camiseta de cristianos, pero no la traemos bien puesta, ¿verdad? Y solamente lo sabe quién. Dios. ¿Y quién más? Y uno mismo, ¿verdad? Y uno mismo sabe si trae la camiseta bien puesta, ¿verdad? Y solamente yo podría haberle dicho si soy o no maestro del Álvaro, yo lo sé. Y meditando en el mensaje de esta mañana, escuchaba de los impuestos. Y he escuchado, hablando de impuestos, en la familia, he escuchado en la familia de la iglesia, hablando de impuestos, y atravesando a Dios, diciendo lo siguiente. Fíjate que fui a Laredo o Macalma, donde le guste, alguna vez se lo dije a la iglesia. Pasé y no me pescaron para pagar impuestos, gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿a quién le dimos gusto? ¿A Dios o a Satanás? Y todavía atrevemos a decir gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros, si pidiera que levantaran la mano, hicimos lo mismo? Tal vez no dijimos nada, pero ¿qué hicimos? Robamos, no declaramos, escondimos. Y somos buenos para encontrarle dónde meter ahí todo eso que nos van a cobrar impuestos. Y la palabra dice que paguemos el impuesto. Y con eso meditaba yo. Lo que nos quiere enseñar esta mañana la lección es que no podemos escoger algunos pasajes y otros decir, eso no me parece. Y yo he escuchado y he visto esto, que hay pasajes que no nos agradan, y aquí hay quienes me han dicho, yo de esto no estoy de acuerdo, en varios sectores de la palabra de Dios. Y yo digo, pues, acá dentro de mi mente, pues allá tú, ¿verdad? Y lo he escuchado en mi familia, y lo he escuchado en la familia de Cristo, ¿sí? Y allá afuera, pues no se diga, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Según el mundo diga, según el mundo dicta, es como yo me muevo. Y no como dicta, manda y dice la palabra de Dios. Bueno, al menos nos llevamos esto, que ojalá la siguiente vez, cuando menos no digamos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Satanás, lo logré, ¿verdad? La lección es la número 42, está en la página 242. El tema es la gracia es el fundamento. Y el pasaje está en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. El texto voy a llamarle clave, porque a memorizar, pues casi nunca veo yo que no lo memoricemos, ¿verdad? Me gusta mejor llamarle el texto clave. Y me gustaría que alguien lo leyera fuerte, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tenemos si partimos en dos este pasaje? La primera parte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entendiendo un poco más esto, es la salvación está rodeada de regalos, y la misma salvación es un regalo. Y en ese versículo se menciona otro regalo aparte de la salvación. ¿Cuál? La fe. Y si no hay fe, si no has tenido el regalo de la fe, pues no creas que tienes ya el regalo de la salvación. Entonces, si creemos en lo que no vemos, y en este caso en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, entonces el siguiente regalo de muchos regalos, que es la salvación, es tuyo. Yo oí ahora que decía que somos salvos por el sacrificio de Dios. Somos salvos por el sacrificio de Él. Pero ¿qué hacemos? Eso es lo que vamos a llevarnos de mensaje esta mañana, esta tarde. Exactamente eso es.
Y luego la segunda parte de este texto clave es: tus obras, una o varias o muchas, no se toman en cuenta para nada para la salvación. Para nada se toman en cuenta. Porque la gloria, la honra, ¿para quién es? Es el que te dio la salvación. Y te dio la fe para que tuvieras la salvación. Y en todo es para Él la honra, la gloria, el agradecimiento. Pero sin dejar de hacer obras. El Señor nos puso una fila, por mencionarlo de alguna manera, de maletines con obras para Daniel. Dice: aquí están todos tus maletines que traen todas las obras que yo te preparé, Daniel, desde antes de la fundación del mundo, para que las tomes y las vayas abriendo y las vayas usando. ¿Cuándo? Todos los días y desde ya. Y desde el día que fuiste llamado a salvación. Meta de la lección. Lo importante en la gracia, ¿qué es? Bueno, vamos a ver ahí alguien que me ayude con la meta de la lección. Mostrar la importancia del tema de la gracia en el ministerio de la evangelización. En especial, el estudio tratará de mostrar cómo la gracia y el evangelio que Pablo enseña aquí son tanto el punto de partida de la obra salvadora como también lo esencial en el desarrollo de la vida cristiana. Son varias cosas que, como dije, varios regalos, pero uno de ellos en el que se quiere enfocar el tema de esta tarde es la evangelización. Y yo podría pedirle a alguien, sin querer decirle: te equivocaste, caíste en la trampa que propone y dice el libro. Pero si alguien quiere decirnos qué es evangelización. Llevar la vida de salvación. Llevar el evangelio ¿A quién? A los no creyentes. Y exactamente cayó en la trampa, ¿verdad?, que propone el libro, ¿verdad? Eso que dijo la hermana es una verdad, pero es una verdad a medias. Tú y yo fuimos evangelizados un día. Y en ese día, si sí nos llamó el Señor, dijimos que sí. Y de ahí empezamos a ser creyentes. Ahí adquirimos la salvación, ahí adquirimos la presencia del Espíritu Santo. Empezamos en un proceso de santidad. Somos sellados por el Espíritu Santo, etc. Pero estamos contentos con ese día. Ese día, si alguien te vio o nos vio, ese día lloramos, reímos. Yo fui uno de ellos. Cuando a mí me llamó el Señor, lloré, reí. El llanto evidentemente era de alegría, ¿verdad? Y después al día siguiente, todavía, me acuerdo, ayer estuvo bien bonito. El fin de semana fue un buen fin, ¿verdad? Y ya la siguiente semana ya entramos a que pues ya fui y ya. Y se acabó el tema de la evangelización. Y lo que Pablo leía un libro, hermano, donde decía que el evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. es lo que dice la lección. Para allá vamos. Me está leyendo la libreta. No, qué bueno que lo está diciendo, hermano. Va por el bosquejo que traemos aquí. Entonces, la evangelización no es nada más para los que están allá afuera, no creyentes, sino la evangelización es para mí, que soy creyente, y es vivirlo ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Y que tenga, nos decía el pastor, entre otras las cosas, que decimos que esto no me gusta y esto sí me gusta de la Biblia. También nos mencionó ahorita el pastor, aparte de lo que mencionaba ahorita, también mencionó que yo me gocé con los que en todas las iglesias que he estado me he dado cuenta de hermanas y hermanos que cuando se les da una actividad a la hora del culto dicen: qué padre, qué bueno, que a todo dar, porque me la voy a pasar bien aburrido si estoy en el culto. Y las he visto hasta el día de hoy, porque me lo han dicho, porque lo han expresado. Y entonces
Yo no creo que estén obedeciendo, porque el Señor quiere que cuando tú vengas a la casa del Señor vengas preparado, que es otra cosa que no hacemos. Debemos de dormir a tiempo para no venir a dormirnos en la mañana aquí y en la tarde menos. Debemos de venir orados porque le pedimos al Señor que nos quite todos los pecados para venir a la casa de Dios limpios de pecado con la sangre de Cristo. Debemos de venir orados pidiéndole que yo venga con gozo. No a ver a qué hora se acaba y a qué hora se termina y cuánto dura esto y depende, va a hablar, ya estuvo, ¿verdad? No es eso lo que dice el Señor. Cuando dice que vienes con gozo es porque vienes a gozar de la presencia de Dios, vienes a gozarte de la palabra de Dios, de los cantos que vas a entonar y en la más difícil te vas a gozar porque vas a ofrendar, ¿verdad? Y el Señor dice, Dios ama al dador. Y no está de adorno. Y no está para que según como tú quieras. Dice que así debe de ser. Y eso es parte de la evangelización que debe de vivir en ti desde aquella vez y todos los días hasta que pises ese terreno tranquilo y pasivo del panteón. Hasta ese momento, hasta la muerte. Bien. La respuesta para qué es evangelismo es el mensaje de salvación para alcanzar al perdido, está bien. Es cuando a mí se me dijo que yo era salvo, está bien. Pero son respuestas a medias. Pablo nos dice, en el principio recibiste el mensaje, el llamado, la fe, el Espíritu Santo, la salvación. Pero durante y hasta el fin, las buenas obras y la santificación se deben de dar en ti todos los días. Lo dice Pablo. Y si está escrito en la Biblia es porque Dios le permitió a Pablo que lo escribiera. Y lo escribió para que tú y yo así lo hagamos. Y como ese día que fuiste llamado y que fue de gozo, ahorita debe ser así. Debe ser así. Y habrá más de uno que habrá, a ver, faltan 23 minutos para la 1. Ya menos acaba esto. Bien. El Evangelio no es solo él. Algunas maestras o maestras de niños conocen el ABC. ¿Qué da a entender el ABC? Lo básico. Lo básico. Cuando menos esto. Y el libro dice no es el ABC. Es desde la A hasta la Z. Y no me brinques ninguna letra. De lo que es el evangelismo. De lo que dice la palabra de Dios. No importa el sexo, no importa la edad, no importa si eres introvertido o extrovertido, no importa tu economía, no importa tu salud, si vives enfermo o vives sano, nada de esto importa. Hay personas que fallan de compartir el evangelio escudados en esto. Yo no puedo compartir el evangelio porque, y de estas cosas, es que yo soy mujer, o es que yo vivo enfermo, es que yo estoy limitada, y es que mi tía Tencha, que ustedes conocieron, no tenía piernas, no tenía algunos dedos, y evangelizó. Y estaba encerrada ahí en el asilo, y evangelizó. Y repito lo que alguna vez alguien me dijo: hermano, es que yo no tengo a quien evangelizar. Quise decirle con todo respeto, pues vivirá en Marte, ¿verdad? Porque tenemos personas, ¿cuándo? ¿Y en dónde? Todos los días y en donde quiera que andemos y donde quiera que estemos. El hermano de mi tío, de mi mamá, mi tío Saúl, estaba en el hospital, operado, con neumonía, sabía que estaba a punto de morir. ¿Y qué hizo esos últimos 2-3 días antes de morir? Evangelizó, compartió cuando estaba. Entonces, no podemos decir, como dicen los muchachos, vagas, pretextos. El evangelio se vive toda la vida, toda la vida. Nos hace ver el canal que el evangelio tiene 3 palabras claves, según Pablo, que son unión con Cristo, gracia y fe. En la salvación está vivir con Cristo. ¿Qué es? Bueno, no olvidarnos o no darnos cuenta del lugar donde nosotros recibimos la palabra de Dios y que ya después se nos olvide. Ya les había dicho esto.
y que esté todo lo demás del tiempo haciendo lo que el mundo me propone, lo que Satanás me propone. Andar con Cristo, estar unidos con Cristo, en resumen, es ¿qué? Está bien fácil la respuesta. Andar con Cristo, vivir en Cristo. Le hubieras dicho a Cristo: oye, fíjate que pasé esto en Laredo para acá sin pagar impuestos y gracias a Dios que la libré. ¿Le dirías eso a Cristo? Se lo dices a los demás, ¿por qué? Porque es el común denominador. Los demás andamos más o menos en esa misma temperatura, ¿verdad? En esa misma forma de hacer. Entonces, andar con Cristo, vivir en Cristo, es hacer lo que Él hizo, pensar como Él piensa, vivir y hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hermano, otra vez, dice, cambio de ruta. Para empezar, cambió de ruta, forma de pensar, ¿verdad? Ahorita nos decía el mensaje, ¿cómo hacerle caso a quién? Ahí en la historia, ya por la fecha en que fue escrito el libro que estuvimos analizando. Hacerle caso a Nerón, ¿verdad? Sí. Más de uno dirá ahorita, hacerle caso al peje, ¿verdad? Los panistas, o los priistas, o los que no le quieren saber a ni uno ni al otro, ni a nadie que se huela gobierno. Y el Señor dice: a este hazle caso. Jesucristo vino a cambiar muchas cosas, pero pregunto, una listita pequeña, el 7 como número perfecto, 7 cosas que viste que hizo Cristo. Amó. ¿Verdad? La creación. ¿Qué? Sanó. Curó. Curó. No juzgó, no los juzgó, sino que los... No juzgó. Sanó. Aconsejó. Perdonó. Oró. También lloró. Lloró. Evangelizó. Obedeció al Señor. Eso es estar, se humilló, le lavó los pies a los discípulos. Nosotros no, tal vez ni quisiéramos bolearle los zapatos a alguien de la iglesia, ¿verdad? Yo bolear. Y eso ya casi ni fue humillación. Yo leía eso de que cambió de ruta, de saber dejar lo mejor para venirse a ser como nosotros. Ese fue, digo, ¿y qué somos? Está más claro como que, mira, esta empresa me ofrece 40,000 pesos mensuales y acá me ofrecen 5,000. ¿A cuál voy? Dice pregunta. Otra cosa que hizo Jesucristo fue resucitó. Entonces, ¿qué es estar unidos con Cristo? Toda esa lista que dijimos, la debemos de vivir ¿cuándo? Hoy y siempre. Sí. Pero el mundo es atractivo, ¿verdad? El mundo lo llevamos a la casa, el mundo lo traemos a la iglesia, el mundo lo llevamos porque así lo dicta, así lo marca, así lo señala, ¿verdad? Y no como piensa Cristo, porque se nos hace que no encaja, no es correcto. Digo, en las palabras de Cristo, ¿verdad? Dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Sí. Entonces, de las 3 cosas que dijo Pablo ahorita, estamos analizando la primera. ¿Cuál fue la primera? Unión. Unidos con Cristo. Entonces, ¿cómo es que sigo yo en ese proceso de evangelización? Siendo como ¿qué? Hacerlo feliz. Lo que Cristo. O nada más es un título que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. ¿Nada más es un título o es algo que tenemos que buscar ser? Entonces, evangelismo no nada más es cuando se me habló o cuando se le habla a alguien que no cree. Evangelismo es seguirlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Unidos a Cristo. La segunda cosa, gracia. ¿Qué es gracia? Dádiva, regalo. Gracia no es compararme a los malos, a los asesinos, a los ladrones, a los criminales y con eso deducir que, no hombre, yo soy un santo, soy un ángel comparado con él. No,
yo sí voy a ir al cielo. Eso no es. No es todo lo que hayas trabajado, lo que hayas hecho, muchas cosas hiciste en tu estancia en la iglesia. Participaste, trabajaste, limpiaste, hiciste de comer, aquello, lo otro y aquello. Eso no es la salvación. No es que haya algo por lo que el Señor dice, bueno, pues es que como esto lo hizo, pues eso voy a hacer, voy a darle la salvación. Por eso que hizo. Ahorita nos hablaba el pastor de quien, a pesar de que se atraviesa la muerte, nos dijo ahorita con esa familia, ¿verdad? Que se venía la ¿qué? ¿A dónde fueron esa familia? A la hoguera. ¿Y qué dijeron del canto? He decidido seguir a Cristo. No importa las consecuencias, ¿verdad? Y si eso hicieron para salvación, pues no la consiguieron. No la consiguieron. Lo que debe de haber en mi mente es, ¿qué palabra? Estamos en la segunda. De 3 que vamos a decir. La gracia. Esta salvación no tuve yo nada que ver, ni aporté nada, ni un gramo, ni un milímetro, ni un micro, no, nada aporté yo. Todo lo hizo el Señor. Y es bien fácil de ver la diferencia. Yo a veces me medito cuando tengo contacto con amigos del mundo y que se les dice algo de la palabra. Mira. Ellos están y no tienen, ¿qué cosa? Esta gracia, la fe, el creer, el no tener una mente reprobada, el de distinguir. ¿Y quién lo hizo? El Señor. ¿Y por qué en ellos no sucede? Y ya murieron algunas de esas amistades mías, ya murieron. Y murieron así, en lo suyo. No tuvieron este regalo. Entonces, no aportamos nada. Todo se lo debemos al Señor. Dijo el pastor el domingo pasado que todos éramos como ¿qué? Frijolitos negros, ¿verdad? ¿Qué encuentras en un paquete de frijoles negros? Pues frijoles negros, ¿verdad? Y piedritas, ¿verdad? Todos teníamos la misma condición. Bien, pero por la gracia de nuestro Señor hubo un regalo. Y entonces a Él es el que debemos de darle la honra y la gloria. Y aquella persona que diga algo, por mínimo que sea, en contra de la gracia, ese lugar no es iglesia, es una secta. Y la tercera cosa, fe. ¿La fe es un requisito para salvación, sí o no? Sí es un requisito. ¿Y lo conseguiste? No digan amén. Nadie lo consiguió. Nadie. La fe también fue un regalo. Fue un regalo. Ese regalo de la fe, de creer en Dios, hace que entonces venga para mí la salvación. ¿Crees en todo lo que dice la palabra de Dios? Estamos hablando de la fe. Te voy a decir qué cosa viene en la palabra de Dios. Viene historia. ¿Crees las historias? Habrá alguno que habrás escuchado en el caminar en la iglesia. Bueno, eso de Sansón, pero digo, eso es algo que yo creo que es de la... Un cuento. Un cuento. ¿Tú crees que sucedió? Claro. A otro personaje que digas tú, no puede ser, fue tomado aquel personaje que no conoció muerte. Enoc. Y fue llevado. Las historias de David. Y oye, espérame, no se murió. Bueno, si ya con eso no crees, ya todo lo que sigue también no tiene caso que esté en ti. Y podemos decir, no está en ti. Yo debo creer en las historias, debo creer en las leyes. Sí, las leyes, los mandamientos. Hay algunos mandamientos que no te parecen, pues estás mal. Todo lo demás tampoco es para ti. ¿Crees en la profecía? La profecía es algo que no seguimos los creyentes casi nadie. Sabemos profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Y qué se van a? Para hoy.
¿Conoces las que se van a cumplir? ¿Las estás dando seguimiento? Aquella que dices, déjame consultar qué dice la ciencia, qué dicen los conocedores, qué dicen los... Y buscas, y para ver, mira, está sucediendo. No para ver si era cierto, sino para que te goces que cada vez está más cerca la segunda. ¿Me pueden decir alguna profecía que ahorita esté cumpliéndose? La segunda venida. No, ahorita lo que está sucediendo. No lo investigamos, y sí hay. Yo les he dado algunos ejemplos que yo he investigado ahí, que con los conocedores, no con cristianos, conocedores, científicos, sabios, etc. Todo lo que profetiza. Y se están dando. El calentamiento de la tierra. Respecto a lo que iba a suceder, como ahorita estamos viendo al principio de dolores, ¿no? Por todas las cosas que estamos viendo. ¿Dónde están las profecías de las que se están cumpliendo ahorita? En la Biblia. Porque a veces ni siquiera sabemos dónde ubicarlas. ¿Hay en Apocalipsis? Sí. ¿Hay en Daniel? Sí. ¿Hay en Isaías? ¿Hay en los Evangelios? Sí. En los Evangelios sí hay. ¿Quién dio esa profecía? Jesús. Jesús. ¿En qué libro? ¿Y en qué capítulo? Entonces, dice Mateo. Mateo 24. 24. Claro. Es de los que más traen ahí contenido de profecía. Y algunos se están cumpliendo. Deberíamos darle seguimiento porque yo creo en ello y quiero estar al tanto, ¿verdad? Hay muchos que les gusta, no pueden a veces ni desayunar si no se leen la página del periódico o le ponen ahí se me olvidó el nombre. Gregorio de la mañana, ¿verdad? Para que vea Gregorio. Yo ya no lo veo, a eso estoy dormido. Pero queremos estar al tanto porque nos interesa. ¿Y qué ves ahí? Maldad, muerte y todo. Y si no estás sazonado con esos noticieros, qué aburrido estuvo. Porque todas las semanas estuvo bien. No hubo muertos, no hubo esto. Quieren ver, dicen por allá afuera, quieren ver sangre. Profecía, consejo, advertencias, amonestaciones, milagros, seres espirituales, vida eterna. Todo eso yo debo de creer en ello y lo debo de vivir para sentirme salvo. Debo de tener fe en ello. Esos son los requisitos del Señor que Él mismo dio para que nosotros fuéramos salvos. El pasaje de Efesios 2, 1 al 10 nos muestra pasado, presente y futuro. Presente, pasado y futuro. En el pasado lo podemos ver ahí en los primeros versículos del 1 al 3. Pero déjenme decirles algo antes de entrar, rápidamente. En el pasado, todos y cada uno de los hombres y mujeres, desde Adán y Eva, y todos los que están allá afuera ahorita, y todos los que estamos aquí adentro, todos y cada uno hemos estado en ese pasado, tú y yo también. ¿Sí? En ese pasado que ahorita vamos a analizar. En el presente, ahorita, en el presente, unos todavía siguen en el pasado, aquí en esta iglesia. Probada a los espíritus, dice la palabra. No para juzgar, no para señalar, sino para que estemos, ¿qué? Tú y yo, ¿qué? Orando por ellos, aconsejándoles, dándoles palabra, insistiendo, aunque caigamos gordos, porque a veces caemos gordos. Ay, hermano Río está... Les dije una vez que había un amigo de Asael, ¿verdad?, que no quería mucho saber de la palabra de Dios, pero fuimos a un lugar en que estuvimos juntos, esa familia y Priscila y yo, pues los tenía cautivos. A la hora de almorzar, a la hora de comer, a la hora de cenar, en la mañana y entre la tarde, y les estuve dando palabra y orando y diciéndoles ni para dónde hacerse, ahí estaban. Así es que ahí los pesqué, ¿verdad? Y yo me imagino que han dicho a lo mejor, ¿verdad? Ay, este señor ya va a empezar, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? El señor. Pero al último él me dijo, me dejaste una buena semilla. Yo soy de hueso colorado católico, no asisto a la iglesia, pero lo que me dijiste me gustó. Bueno, ahí se quedó la semilla, quién sabe si va a brotar, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Con los que ahorita viven aquí en la iglesia, que todavía viven, ¿qué? Ese pasado, ¿cómo le llamamos? El hombre antiguo, el hombre muerto. Porque se supone que todos aquí estamos viviendo el hombre nuevo, ¿sí? El hombre vivo, mujer también viva. Y en el futuro, unos, los que tienen la gracia de ser salvos, serán salvos. Y otros, en el futuro, los que no tienen la gracia, no se les concedió la gracia, serán
condenados. Eso es lo que, en resumen, vamos a entrar a este pasaje de Efesios. Voy a hacerlo más rápido para cumplir con mi tiempo. Por aquellos que ven el reloj, ¿verdad? Muy bien. Versículo 1 al 3. Nos habla del pasado. ¿Antes de qué? De la conversión. ¿Qué éramos tú y yo antes de la conversión? Nos habla de mi condición y tu condición antes de Cristo. ¿Una vida de qué? De pecado. Ahí versículos 1, 2 y 3. Estamos en, otra vez, Efesios 2, del 1 al 10. Estamos en el versículo 1, 2 y 3. Estábamos en una vida de... A ver qué dice ahí luego. De muerte. Una vida de muerte. ¿Sí? A mí la primera vez que oí el pasaje donde dice que te levanten de entre los muertos, y que yo estaba entre ese multito de muertos, ¿verdad? Veía que todos éramos muertos, pero yo tenía esa gracia, ese regalo del Señor, la fe que puso en ese día y me levantó a mí y a ti también de entre los muertos, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Teníamos esa condición de muertos, pero todavía aquí y todavía en Ríos de Agua Viva y en Fuente Redención y en La Morelos y en todos los templos que he estado, conozco gente que todavía está muerta. Y pues, vuelvo a decir, ¿para qué? ¿Por qué me fijo? ¿Por qué darme cuenta? ¿Por qué observarlos otra vez? No para juzgarlos, no para decir que soy mejor, porque estaba yo igual de algunos que les he compartido. No, hombre, si supieras quién era Daniel Ríos. Pero ahora soy Nueva criatura. Todo eso el Señor lo tiró y ya no tengo que tener aquí en mi mente vergüenza más que el pecado que voy a cometer mañana o hoy en la tarde. Al rato. Sí, al rato. Mira para lo que sirvieron, ¿para qué venimos a cenar? Mira, qué mugreo de cena. Habrá uno que diga, ¿verdad? Que lo he escuchado, ¿verdad? Pues va a tener que tener vergüenza para pedir perdón al Señor y estar otra vez en ese camino. No se le va a atravesar ningún carro. Sí, ojalá que no. Bien. Una vida de muerte. Dígame quién quiere estar así. Amén. Hoy es cuando no debo escuchar ninguna amén. ¿Quién quiere estar así? En una vida de muerte. Así estábamos. Así estábamos. ¿Sí? Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin nuestro Padre. En una vida de delitos y pecados. Suena medio duro, en una vida de delitos y pecados. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo sí me doy cuenta que así estaba yo, en una vida de delitos y pecados. Cada mañana que me levantaba, ya estaba ahí atento Satanás para decirme, mira, y si se le olvidaba a Satanás, tiene ayudantes en la colonia, mis amigos, 50 amigos en Arroyo Seco, ahí Daniel. Y ahí estaban, para que yo los acompañara, ¿en qué? En delitos y pecados. Y los acompañé, Yo no sé si tú llevaste una vida santa antes de ser llamado. Te felicito, pero no te creo. Sí. Todos vivíamos en delitos y pecados. Y a veces sentía yo una paz que, bueno, yo no hice muchos pecados de hecho. Los más fueron aquí. Pues estaba tan igual como el que lo hizo con hechos. En esa condición estaba, en delitos y pecados, ya sea con hechos o de pensamiento. Estaba como vivo, pero muerto. Siguiendo ¿qué? La corriente, el rumbo del mundo. ¿Cómo seguimos la corriente, el rumbo del mundo? Te lo voy a decir. La primera que me viene siempre a la mente, no me la puedo quitar de aquí siempre, es la moda. ¿Sí? Es la moda. Y yo sé que más de uno me ha notado, o más de una, que me cambia el rostro cuando yo veo que no está bien la moda. Y no porque me sienta mal y que yo sea un santo, no, sino porque tú no estás cuidando lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿por qué no lo cuidas? Porque la moda lo marca. Y qué triste es que yo vea gente de aquí, y gente de la misión, y gente de los lugares que conozco, iglesias, en el Facebook, diciendo cosas que deberían ser gárgaras con jabón mariposa y tachuelas, para no decir lo que están diciendo. Que se muestran físicamente con una moda, que yo no le llamo moda, les digo pobrecitos porque no tienen dinero para la tela, no les alcanza, ¿sí? De aquí, provocando, y no solamente con su imagen, le ponen mensajitos y figuritas, y no estoy señalando a nadie, hermano, ¿quién fue? No les voy a decir, ¿verdad? Pero al menos yo creo que ustedes se han dado cuenta, y todavía siguen en este corriente del mundo, ¿verdad? ¿Por qué cosa más? Por la costumbre. Es que como siempre lo hice así, pues lo sigo haciendo. Por la tradición,
por la opinión del hombre, porque luego me van a señalar, ¿verdad? Me van a criticar la raza, los compañeros de trabajo, en el barrio, ¿sí? Luego me van a señalar. Yo ayer estaba entre 3 personas de más o menos de mi edad, jovencitos todavía, ¿no? Yo decía, canosos, yo creo que debería haber cierta madurez. Y no estaba ahí con ellos, no los conozco, pero estaban ahí en donde yo estaba, que no era un lugar indebido, porque no era un área del hermano. Toda su plática, y estuve ahí, no me podía mover, durante 30 minutos, toda su plática fueron tonterías, dobles sentidos, mugrero, maldiciones, todo el momento, ¿sí? Y me quiso uno de ellos involucrar. Véngase, voy a contar el último, que le vaya bien, con permisito. Y me fui. Pero si hubiera estado débil o me sigue gustando, écheselo. A ver, ¿cuál fue el nombre? Y a veces los cristianos aquí no te ha tocado que dicen, me voy a echar uno rojito, medio rosita, déjame, no, te lo digo. Y qué vergüenza de rosita, ¿verdad? Oiga, hermano, pero me ha tocado, por ejemplo, que me siento, por ejemplo, en el banco y que están las personas ahí y hablan con maldiciones. Yo los reprendo, hermano. He hablado. No puedo entenderle. ¿Cómo tan jóvenes pues están diciendo? Sí, esa boquita, ¿verdad? Se calla. A una despachadora, una cajera del Oxxo, ¿verdad? Le dije, usted tiene su rostro de jovencita, de niña buena, pero cuando lo oigo, Que no la oiga. ya sabrán todo el inglés que me dijo, ¿verdad? Pero lo triste es que vi estas 3 personas, pero esta misma semana que vi estas 3 personas, vi 3 personas de la iglesia, de las iglesias, también haciendo lo mismo. Entonces todavía la sigue dominando ¿quién? El mundo. Y atrás del mundo, Satanás. Entonces yo no veo que estén ya dentro del caminito del evangelismo. Ni van a predicar, que esa es una tachota gorda para Bellavista, ¿verdad? Que no nos gusta mucho evangelizar. Yo no sé cuántos acompañaron a mi hermano Raimundo, pero los que hayan ido, pregunto, ¿se gozaron? Nadie dijo amén porque me imagino que no fueron, ¿verdad? Cuando he aprendido algo de la escatología, que hablan de la tribulación y de la gran tribulación y de los que Cristo que se lleva a la iglesia, es cuando Cristo se lleva a los que Él ha escogido, pero los que han oído de Él y que se van a quedar, esos son los que van a sufrir fuertemente. Porque se van a dar cuenta que verdaderamente Cristo existía y era el Salvador. Pero al saber que ya no están los que amaban, ¿verdad? Los que van a sufrir. Y entonces cuando se manifieste todas las cosas que la palabra dice, va a estar tremendo para ellos. ¿Para quién es cuando dicen va a haber muchas sorpresas? Pues para aquellos que oyeron pero no quisieron. Para los no creyentes. Para los que van a comer, para los que vamos con el Señor. Bueno, yo sí voy. ¿Quién más? No sé si voy a ver. Dijo ahorita el hermano que el amén se oiga hasta dónde. Yo vuelvo a decir cómo me gozo cuando ando en algún lugar de paseo y sé que no es un presbiteriano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Ah, qué bonito se siente. ¿Y extraño eso en dónde? En la iglesia presbiteriana. Es que ese es de los pentecosteses. Son pentecosteses, ¿verdad? De eso es lo que les admiro. Hay cosas que no me gustan, ¿verdad? Sí. Que no son doctrinales, pero eso les admiro, su fervor y no andan escondiéndose, ¿verdad? Vamos a orar en el Martins, la mesa. El Señor, amén. Porque qué vergüenza, ¿verdad? Yo era uno de ellos. Yo no lo hago. Yo les platiqué una vez que estando en una mesa tan larga como esta alfombra, toda la administración, yo oré con los ojos abiertos y una oración de hace 30 años. Rápido, Señor, ven estos alimentos, amén. Al otro extremo estaba un muchacho que le dicen el demonio. Lo conoce el hermano Ordaz. Daniel, pues tú no, yo te he visto que tú oras antes de los alimentos. Ahí en ese momento supe que ahí arriba me dieron. Y todavía me quedé así como con el freno en mano puesto. Pero el director dijo, oye, sí es cierto, que la bendición nos alcance a todos. Tú ora no más por ti, por todos. De ahí no me volví
avergonzar. De ahí donde estemos. Si estamos en el camino. Una vida gastada y desgastada en la desobediencia, en el mundo. Esto hicimos. Los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. ¿Sí? Los deseos del cuerpo. Una vez les di una ilustración de un compañero. A ver si se acuerdan. Ese compañero dijo, al cuerpo lo que pida. Si pide de comer, dale de comer. Si pide de beber, dale de beber. Si pide trabajar, tampoco lo chifles. ¿Qué más carne puede haber de esa persona, verdad? Y hasta el día de hoy todavía, ¿verdad? Así somos nosotros. Lo que a la carne agrada, lo que a la carne no le gusta, pues cuando decimos vamos a trabajar en Bellavista, ¿cuántas manos se ven levantar? Y el que la levantó a lo mejor Se equivocó. la carne, eso éramos. Pero algunos será que todavía siguen con esa costumbre. Conclusión, Romanos 8:6, alguien que me ayude con Romanos 8:6. Romanos 8, conclusión para estos 3 versículos que leímos. A ver, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí soy yo? A ver, la hermana lo lee otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y hay paz. ¿Se entiende la diferencia? A ver, ¿no lo oyeron? Hermano, ahora la hermana detrás. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Hasta ahí. ¿Qué cosa? Muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Y algunos todavía estamos ahí entre los muertitos. Todavía no nos hemos levantado. Sí. Y luego, El ocuparse. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿y qué es ocuparse del espíritu? Ya lo dijimos. Seguir los pasos que siguió ¿quién? Cristo. Eso que hiciste en esta semana, todos y cada uno de los días, en cada uno de los minutos, lo hiciste, ¿lo harías enfrente de Jesús? Bueno, Todo. Hay cosas que yo creo que le pondrías, como en la televisión, pi, pi, que no lo oiga Jesús, pero sí lo oye. Sí. Para algunos, gloria a Dios que Él está abogando por ti y el Espíritu Santo. Para otros que no tienen todavía la gracia, qué triste, ¿verdad? Están en muerte. Segunda cosa, ya me quedan 10 minutos. Segunda cosa, versículos 4 al 7, es el presente. Para algunos, ya no vivimos en el pasado. ¿Cuál es nuestro presente? Nos habla de la conversión del creyente, la obra de la misericordia de Dios. La más impresionante y maravillosa interrupción de la historia y de mi historia, es cuando empieza ahí ese versículo 4 diciendo, ¿todo está conmigo? A ver, ¿cómo empieza el versículo 4? Pero Dios. ¿No cómo empieza? Pero Dios. Pero. Yo no sé cuántos de ustedes han sido diagnosticados en peligro de muerte. Yo 4 veces. Y cuando me dijeron, usted va a morir, usted esto, usted el otro, ¿cómo crees que me sentí? Bueno, ¿cómo te sentirías tú? Mal. Bueno, no tiene respuesta, pero yo sé cuál es la respuesta. Pero cuando el doctor dice, después del diagnóstico feo y horrible, y te dice, pero, ahí se voltea uno a ver qué hay con el pero. Ya volvió el ánimo. Una lucecita, hay una esperanza. ¿Sí? Nosotros estábamos como muertos, pero en el versículo 4 dice la primera palabra, pero Dios. Y nosotros vivimos ese momento donde el Señor interrumpió todo ese panorama sucio, feo, trapo de inmundicia, de muerte, lo interrumpe y dice, pero, ¿qué? Dios. Pero Dios. ¿Pero Dios qué? Es rico en misericordia. Que es rico, y yo digo que es millonario, ¿verdad? En misericordia. Porque si yo analizo mi vida de muerte y yo fuera un empresario y le dijera todo lo que hice, señor Ríos, después le hablamos. Y cuando alguien le dice en el trabajo, después te hablamos, es que no te van a hablar.
si yo fuera dueño de una empresa y yo recibiera a Daniel Ríos y me dice todo lo que es cuando fue ese hombre muerto, después le hablamos. O a lo mejor no tienes vergüenza ni de venir aquí a pararte, sácate. Pero el Señor, ¿qué es qué? Rico en misericordia. Vio todo eso y dijo: Daniel, yo te voy a salvar. Ahí empieza el proceso en algunos, y empieza el proceso que me hace cambiar, porque viene el Espíritu Santo y ya aquello que yo vivía y practicaba ya no lo puedo seguir practicando, ya no lo puedo seguir viviendo, y no se puede. No es igual, sí nos vamos a equivocar porque no somos perfectos, pero cada vez menos, cada vez buscando santidad. Su gran amor con que nos amó nos da vida con Cristo y en Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cómo fue posible? Porque Cristo tuvo una vida libre de pecado, una vida perfecta, murió, venció la muerte, venció a Satanás, y porque eso es el requisito que Dios quería para poder salvar al hombre, usó a Cristo y lo sustituyó por ti. Y ahí entró ese proceso en que te gozas y puedes decir: yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová, que yo vengo a gozarme porque le merece a Él el que yo le alabe, le glorifique, le sirva, etc. Dios, en el versículo 6, Dios nos resucita espiritualmente con Cristo, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo, espiritualmente hablando, y con eso yo deseo que busque las cosas. Él ya me ubicó allá y eso es lo que yo debo de ver. Me gusta ver, soy uno de ellos, aunque tenga ya 61 años, me gusta ver en el aeropuerto a quién. Los aviones, desde que prenden y que despegan. Y he visto niños que están en el vidrio viendo el avión y que el papá: mijo, Saturnino, están guiados en lo que les llama la atención. Así debemos estar nosotros con las cosas. Y que hoy, mira, vamos a la cantina, mira que vamos a ese lugar, mira que la maldición, mira que el chiste, que el doble sentido. No, yo estoy buscando las cosas de arriba, porque allá es donde me tienen en Cristo, espiritualmente hablando. Versículos 8 al 10. En la conversión del creyente viene la obra de la salvación por gracia de Dios. Usted es salvo, hermano, por Dios, y únicamente por Dios, por su favor, su bondad, a pesar del hecho de que no lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Por qué? Porque le hemos maldecido, lo hemos rechazado, hemos sido rebeldes, no hemos trabajado con gusto, le hemos negado, le hemos ignorado, no hemos tenido compromiso con Él, hemos sido indiferentes, hemos practicado la idolatría al ponerlo en segundo lugar, hemos estado en delitos y pecados, y sin embargo el Señor, ¿qué? Me salvó, hizo esa conversión y me dio la salvación. No tenía que hacerlo. ¿Qué éramos de Él? Y lo digo rápido sin buscar las citas. Éramos enemigos, éramos pecadores, éramos impíos, éramos débiles, lo dice Romanos 5. Ahí está eso. Y sin embargo Cristo nos reconcilió con Dios. Pregunto, ¿cómo ven esto? ¿Con qué palabra, pensamiento y sentimiento lo describes? Y con eso termino la lección. Que alguien me diga, pero debe traer, ¿qué cosa ahorita? Gozo. Debe tener fe, debe tener el Espíritu Santo, debe ser salvo para que me diga lo que estoy pidiendo. ¿Cómo ven esto que leímos? ¿Con una palabra? Descríbanlo, o con un pensamiento, con un sentimiento. ¿Qué es todo esto? Hechura de Dios. Evangelización. Pero de sentimiento, ¿qué sientes? Gratitud. Y yo te pregunto, mañana no les la vas a sentir. ¿Cuántos se levantan el lunes? Gloria a Dios. Ya lo veremos a la hora de la femenil. Ya dice la hermana, los veremos aquí en la femenil. Yo no sé, leía por ahí que qué va a ser, qué generación va a ser la que va a pagar a Bellavista. Escuchaba en estos días la preocupación de una hermana. ¿Qué va a ser de Bellavista? Nosotros ya estamos aquí
los 60, 70, 80, ¿verdad? Ya estamos más para allá que para acá. Y estamos como Pablo diciendo, yo espero así sea, la muerte para mí es ganancia. Y a mí me llamó mucho la atención que dice que el Señor se goza cuando un hijo de Dios se muere. ¿Por qué? Porque ya regresa con Él, literalmente. Y termino preguntando, ¿así vas a sentir mañana o nomás este ratito una llamarada de petate? El que es hijo de Dios siente el gozo ¿cuándo? Siempre. Evangelización, hermanos, se inicia y no termina hasta que termines. Amén. Bien, hermanos, pues... Como dice ahí mismo el título, que somos salvos por su gracia. Gracias. Ahorita le dije al hermano gracias porque levantó el boletín. Y yo creo que con ese basta historia no le voy a decir mañana gracias por el boletín. Pero por la salvación, es gracias ¿cuándo? Siempre. Sí. Que vivamos el evangelismo siempre. Si no hay ninguna pregunta, oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tú nos has evangelizado y nos permites y nos das el querer y el hacer vivo el evangelismo en nuestra vida, siendo como Cristo todos los días, Señor. Ayúdanos así a hacerlo, a sentirlo, a vivirlo y a gozarnos en ello, Señor. Que lo señale la moda, lo señale el mundo, lo señale la tradición, lo señale la familia. Si somos hijos de Dios, tú mereces toda la honra y la gloria, mi atención y el servicio, Señor. Gracias por tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.